Un feliz sábado para todos, que la gracia y la paz esté con cada uno de vosotros en esta hora. Quisiera comenzar el tema que tenemos para esta mañana con una palabra de oración, así que me arrodillaré para poder orar. Oremos juntos. Querido Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, en esta hora pedimos tu presencia, Señor, en medio de nosotros. Ayúdanos a comprender este tema, que el mismo Espíritu que inspiró la Biblia pueda iluminar nuestras mentes para la comprensión de tu palabra. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Cuando estaba estudiando mi carrera de teología, en una tarde, después de haber predicado en una iglesia en Virginia, fuimos invitados a un almuerzo en la casa de unos hermanos, y después de ese almuerzo nosotros nos quedamos para un estudio bíblico. Los hermanos querían hacer muchas preguntas, y entre esas preguntas surgió una que en ese entonces yo, como un estudiante nuevo de teología, no supe bien cómo responder. Y la pregunta es, ¿qué quiso decir Jesús cuando Él dijo en Mateo 12, 38 al 42, y en un momento lo leeremos, que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra? Entonces la pregunta era, bien, pero Jesús estuvo solo 1 día y medio en la tumba. Para poder llegar a esa conclusión, entonces Jesús tuvo que haber muerto un miércoles y haber resucitado un sábado. Déjenme decirles que cuando me hicieron esa pregunta, como decimos en mi país, me corcharon. No sabía qué responder. Traté de dar una respuesta muy simple, pero yo regresé a la casa esa tarde y yo dije, necesito estudiar más este tema. Así que lo que voy a compartir con ustedes es el resultado de ese estudio. De hecho, este fue uno de los primeros estudios que hice, ya tiene sus años, y aquí todavía preservo mis notas de ese estudio que pude realizar para responder a esa pregunta. Vayamos entonces al texto que va a ser nuestra base para el estudio de esta hora, y es el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 38 al 42. Mateo capítulo 12, versículos del 38 al 42. Ahora, el contexto de este pasaje es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús había expulsado el demonio a una persona y había curado de su ceguera, y también le había dado el habla, era muda la persona. Y entonces Jesús fue acusado de hacer estas cosas por el príncipe de los demonios, por Beelzebú. Y Jesús comienza entonces un diálogo con los dirigentes judíos en cuanto a esto. Y Jesús les dice, bueno, si en verdad yo estuviera haciendo esto por Beelzebú, el príncipe de los demonios, entonces Satanás está dividido, porque ningún reino dividido puede permanecer. Y luego Jesús les habla del pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es atribuir las obras del Espíritu Santo al diablo. Bien, en ese contexto, Jesús dice lo siguiente. Ahora sí vamos al versículo 38 hasta el 42. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti una señal. Versículo 39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás,
y en este lugar hay alguien que es más que Jonás. Versículo 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y en este lugar hay alguien que es más que Salomón, más que Salomón. Ahora, en el versículo 39, cuando Jesús le pide señal, Jesús les llama la generación mala y adúltera demanda señal. Pero en el versículo 34, solamente unos pocos versículos más antes, Jesús ya les había llamado generación de víboras. Noten entonces aquí el contexto. La incredulidad, el atribuir al diablo las obras del Espíritu Santo nos llevan a cometer el pecado imperdonable, nos llevan a hablar cosas perversas. Por eso Jesús dice, de la abundancia del corazón abra la boca. Jesús llama a esa generación de víboras, de serpientes, y luego les llama generación mala y adúltera que demanda señal. Es decir, que esta generación era una generación que no tenía fe y solamente estaba interesada en señales. Y Jesús no les da ninguna señal para satisfacer su curiosidad, les da una señal bíblica, y la señal es la señal de Jonás. Ese es el título de nuestro tema, la señal de Jonás. A ver, ¿por qué en medio de este contexto, la blasfemia del Espíritu Santo, todo lo que vemos, la incredulidad de los discípulos, de los líderes judíos, por qué Jesús les da esta señal? ¿Cómo esta señal encaja en el contexto? ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Bien, primero vamos a ir a lo que el versículo dice. Esto es importante hacerlo cada vez que estudiamos la Biblia, porque a veces partimos de una premisa incorrecta y por ende la conclusión va a ser incorrecta. Lo que el versículo dice, ¿qué dice el versículo? El versículo compara el vientre del pez con el corazón de la tierra. Expresión muy importante. Vamos a volverlo a enfatizar. Jesús dijo, como estuvo Jonás en el versículo 40, en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, el mismo periodo de tiempo, 3 días y 3 noches. Nótese que 3 días y 3 noches, Jonás estuvo en el vientre del pez, 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estaría en el corazón de la tierra. No olvides esa expresión es clave. También el versículo nos dice que la señal de Jesús es paralela con la experiencia de Jonás en el vientre del pez. O sea que si queremos entender la experiencia de Jesús, primero debemos estudiar la experiencia de ¿quién? De Jonás. Y ahí vamos a ir en un momento allá. A veces queremos saltar de una a la experiencia de Jesús sin ir a la experiencia de Jonás. ¿Qué pasó con Jonás esos 3 días? Otra cosa que dice el versículo es que la predicación de Jonás fue una señal para Nínive. ¿Por qué fue una señal para Nínive? Cuando vamos a la historia, imagínense una persona que es arrojada al agua y ahora está 3 días y 3 noches en el agua, es vomitado por un pez en las orillas de Nínive y ahora esta persona comienza a predicar. Ahora, si usted estudia Jonás capítulo 3, en realidad el sermón de Jonás no era una cosa fenomenal, no tenía estructura, hermenéuticamente no era bueno, simplemente él dijo, en 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Era un mensaje de juicio, pero la gente creyó más, fue por la señal de él. Aquí hay un hombre que sobrevivió 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Imagínate si a tu ciudad viene un evangelista y ese evangelista dice haber, y hay pruebas para eso, dice haber estado en el vientre de una anaconda 3 días y 3 noches y la anaconda lo vomita y él dice que sale ileso y ahora comienza a predicar. ¿Tú crees que la gente le va a creer? ¿Tú crees? Y diciendo, o sea, tomando por sentado que es verdad y hay evidencias. Yo creo que la gente quiere escuchar lo que esta persona está diciendo. Eso es lo que Jesús está diciendo acá.
Muy bien, la predicación de Jonás fue una señal para Nínive. Otra cosa que dice el texto, la sabiduría de Salomón fue la señal para la reina del sur. La predicación de Jesús, otra cosa que dice el texto, y sus milagros fueron una señal para los judíos. Otra cosa que dice el texto, los ninivitas y la reina del sur se arrepintieron y juzgarán a los judíos. Otra cosa que dice el texto, los judíos no se arrepintieron y su condenación es más grande porque rechazaron a Jesús, quien era más grande que Jonás y Salomón. Y por último, la señal más contundente es que Jesús estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Es eso lo que dice el texto? Claro que sí. Eso es importante porque usted debe permitir que la Biblia hable por sí misma. No imponga en la Biblia cosas que están en su mente, pero que el texto está diciendo. Ahora, ¿qué no dice el versículo? El versículo no dice que los 3 días y las 3 noches comienzan en la crucifixión. Jesús no hace alusión acá a la crucifixión. El versículo no dice que Jesús estuvo en la tumba 3 días y 3 noches, es decir, 72 horas literales. Él solo estuvo en la tumba todo el día sábado, la noche del domingo, ¿ok? Hasta la resurrección en la mañana. Jesús aquí no está diciendo la tumba, está diciendo el corazón de la tierra. Esa es la clave aquí, entender lo que significa el corazón de la tierra. Entonces vamos a ir a la experiencia de Jonás, donde se relata esos 3 días y 3 noches que él estuvo en el vientre del pez. Y nosotros podemos entender esto, sabemos a qué se refirió Cristo, con que él estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Están listos? ¿Están listos? Muy bien, vamos a las Sagradas Escrituras. Vamos al libro de Jonás. Es un pequeño libro que se encuentra en el Antiguo Testamento. Libro de Jonás. Y vamos a ir al capítulo 1. Jonás capítulo 1. Está después de Abdías. Jonás capítulo 1. A ver, vamos a leer el versículo 1 y 2 para ver el contexto. Jonás capítulo 1, versículo 1 y 2. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Versículo 3. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Ahora aquí quería hacer esta introducción por lo siguiente. Jonás es dado una misión. La misión fue sencilla: levántate, ve a Nínive, la capital del imperio asirio. Predica contra ella. Predica, clama contra esa ciudad, porque la maldad de ellos ha subido hasta mí. ¿Pero qué decide hacer Jonás? Jonás decide ir contrario. Dios le dice, ve al este o ve al norte en este caso, pero Jonás se va al occidente. Tarsis, según creen los historiadores, era la ciudad más lejana del Mediterráneo. Quedaba allí en el territorio español, cerca al puerto, al estrecho de Gibraltar. Es decir, llegaba hasta los límites del mundo conocido en ese entonces. Jonás decide ir lo más lejos de la presencia de Dios. Vamos a ver que hay una alusión de eso al corazón de la tierra. Corazón de la tierra, como vamos a ver, es el lugar más lejos de la presencia de Dios. Bien, mientras Jonás está huyendo, hay una gran tempestad. Estos hombres que van allí comienzan a preguntarse por qué. Tú conoces la historia. Te invito a que leas el capítulo 1 de Jonás. Finalmente se echan suerte. La suerte cae sobre Jonás como el causante de esa tempestad. Él sugiere que la solución es que lo tiren al agua. Y luego nos dice acá en el versículo Jonás capítulo 1,
Y en el versículo 15 y 16 nos dice, tomaron luego a Jonás, lo echaron al mar y se aquietó el furor del mar. Sintieron, versículo 16, aquellos hombres gran temor por Jehová. Le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. Ahora el versículo 17, pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez. ¿Cuánto tiempo? 3 días y 3 noches. Note, este es el texto que Jesús está citando, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. A ver, no sabemos si era una ballena, posiblemente era una ballena, pero era un pez lo suficientemente grande para tragarse a Jonás. Muy bien, vamos a detenernos en esta expresión. Esta expresión, 3 días y 3 noches. La Biblia define un día como la suma de un día y noche. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 5. Génesis, el capítulo 1, versículo 5. Hablando del primer día, nos dice las Sagradas Escrituras, llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Nótese que un día equivale a la tarde, que es la parte de la oscuridad, y la mañana, que es la sección de luz del día. ¿Bien? Cuando entonces la Biblia dice acá en Jonás 1:17, 3 días y 3 noches, el hecho que no habla de 3 días de manera general, sino que lo especifica 3 días y 3 noches, está haciendo referencia a los periodos de día y noche. Es decir, 3 días y 3 noches está refiriéndose a 3 días completos. Es decir, aproximadamente 72 horas. El apóstol Pablo, por ejemplo, usa una expresión similar en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 25. 2 de Corintios, el capítulo 11 y el versículo 25. Es decir, no podemos nosotros tomar cuando dice 3 días y 3 noches y decir, bueno, acá estamos hablando de 6 días. No, porque de acuerdo a Génesis, siguiendo la misma fórmula, día y noche, ambos juntos hacen un día. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 25 nos dice, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he sido náufrago en el alta mar. Cuando Pablo dice una noche y un día he sido náufrago, se está refiriendo en realidad a un día. Muy bien, así que eso es lo primero que necesitamos tener en cuenta. Lo segundo que necesitamos tener en cuenta es que no se puede interpretar como nosotros calculamos el tiempo hoy en nuestra cultura occidental. Bien, nosotros hoy, cuando hablamos de 3 días, nosotros hablamos de 3 periodos de 24 horas, es decir, 72 horas, literalmente. Ok, no podemos nosotros contar el tiempo en la Biblia como lo contamos hoy. Pero Jesús sí hizo alusión en Juan capítulo 11, versículos 9 al 10, a que el día es aproximadamente un periodo de 12 horas. Vamos a Juan capítulo 11, versículos 9 y 10. El Evangelio de Juan capítulo 11, versículos 9 y 10. Nos dice Jesús aquí hablando, respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. ¿De acuerdo a Jesús? ¿Cuántas horas tiene un día? 12 horas. Entonces un día y una noche serían 24 horas.
Así que Jesús aquí se está refiriendo a la parte del día cuando hay sol. Ahora, aquí hay un problema y es que no en todas partes del mundo el día tiene 12 horas, ¿ok? Pero Jesús hace de manera general y lo dice, de hecho en Israel, que quedaba un poco más hacia el norte, no todo el año el día tenía 12 horas. Los 3 días y las 3 noches de Jonás, otro punto para tener en cuenta, es que no transcurrieron todas mientras Jonás estaba en el vientre. ¿Escucharon eso? Vamos a mirar que este tiempo comienza a contarse desde que Jonás fue arrojado al agua. Vamos a Jonás capítulo 2. Jonás el capítulo 2, de nuevo, y vamos a leer partes de la oración que hizo Jonás, que esa oración la hace desde el vientre, pero él describe toda esa experiencia. Nos dice, comenzando con el versículo 1 de Jonás, el capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Aquí ya está en el vientre del pez y está orando y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Noten la frase clave aquí, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Dónde dice Jonás que estaba en el versículo 2? En el seno del Seol. El Seol es la tumba, pero en realidad estaba en la tumba. No estaba, era en el vientre del pez. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Nótese que el seno del Seol no se limita al vientre, sino también a lo profundo de las mares. Me envolvió la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Versículo 4. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Versículo 5. Las aguas me envolvieron hasta el alma. Me cercó el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. ¿Estaba aún en el vientre del pez cuando comienza su angustia? No. Aquí todavía está hundiéndose en el agua. Dice que el alga se enreda en su cabeza. Versículo 6. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Es como una descripción de una tumba. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová Dios mío. Versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Ahora vamos a analizar varias cosas de la oración que está haciendo Jonás. Número 1, Jonás está incluyendo primero él está orando desde el vientre del pez, pero en realidad lo que está describiendo es su experiencia cercana a la muerte. A ver, esto fue sobrenatural. Normalmente una persona dura debajo del agua, sin respirar, unos 3 minutos máximo podría durar, y eso que ya en ese tiempo es muy difícil. Una persona común, ¿okay? Tiene que tener mucha resistencia, pero definitivamente en 5 minutos una persona ya ha muerto debajo del agua. Pero para que suceda todo lo que está describiendo Jonás aquí, parece ser que él llegó hasta la profundidad. Posiblemente algunos creen que él está hablando de manera figurativa. Dice, descendí hasta los cimientos de los montes. No se sabe cuán profundo era, pero sí descendió lo suficiente para decir eso. Las algas se enredan en su cabeza, dice acá. Dice que en medio de los mares me envolvió la corriente. Todas tus ondas, tus olas pasaron sobre mí. Es decir, Dios protege a Jonás de manera sobrenatural en el fondo del mar, y luego envía a este pez para que lo proteja, para que lo trague y para que salve la vida. Cuando Jonás se ve dentro del vientre del pez, se da cuenta que está vivo,
se da cuenta que Dios lo ha salvado, que Dios lo ha rescatado de la profundidad de las aguas, y allí entonces dentro del vientre del pez, que es un lugar, quizá el lugar menos adecuado para orar, Jonás ora porque Jonás se da cuenta que aún en las profundidades del mar Dios nos puede escuchar. Y hago un paréntesis. A veces cuando pasamos por pruebas y momentos angustiosos, nos sentimos tentados a no orar. De hecho, lo último que queremos es orar. A veces el enemigo nos puede tentar, juzgamos a Dios por lo que estamos pasando y podemos nosotros creer que Dios no nos escucha, que Dios no nos ama, que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero si Dios escuchó a Jonás orar desde el vientre de un pez, te puede escuchar orar en medio de tu aflicción. Ahora, cuando nosotros comparamos Jonás 2 con algunos pasajes mesiánicos de las Sagradas Escrituras, por ejemplo el Salmo 22 y el Salmo 69, vamos a notar que exactamente esa fue la experiencia de Jesús desde la noche del Getsemaní, el jueves en la noche. Por ejemplo, en Jonás capítulo 2, versículo 2, vemos que Jonás invoca con angustia a Jehová. ¿Saben que en el Salmo 22, 2, nosotros vemos también un clamor de angustia? Y voy a leer algunos apartes, como les dije, de estos salmos, que son salmos mesiánicos, hablan de los sufrimientos del Mesías, tanto el Salmo 69 como el Salmo 22. Voy a hacer alusión a ambos. Por ejemplo, en el Salmo 22 y en el versículo 2 dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí descanso. Ven el clamor de angustia. Pero también cuando vamos al Salmo 69, si ustedes leen Jonás 2 del 1 al 3, Jonás está orando y está diciendo que los mares me han rodeado, todas tus olas pasaron sobre mí, las aguas me han rodeado. Nótese ese mismo vocabulario en Salmo 69, versículos 1 y 2. Sálvame, Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. ¿A qué parecido a lo que dice Jonás? Dice que las almas me han rodeado hasta el alma. También dijo Jonás 2:5. En Salmo 69:1 dice: porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el cieno profundo, donde no puedo hacer pie. Jonás dijo que descendió al fondo de la mar. He llegado hasta lo profundo de las aguas, dice Salmo 69, y la corriente me arrastra. Ahora, para que no te quede duda que estamos hablando, sí, este es David escribiendo, pero es una alusión directa a Jesús. Usted puede ver lo que dice el versículo 21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Estamos hablando de Jesús? Claro que sí. Aquí esto es una alusión clara a Jesús. Muy bien. Ahora, ¿será que Jesús fue tirado al agua también? No, esto es figurativamente. ¿Qué representan las aguas? ¿Qué representan las aguas? Las aguas representan multitudes. ¿Quiénes rodearon a Jesús? Bien, el Salmo 22, versículo 12, dice que muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán. Esos eran los perseguidores. Salmo 22 los llama los toros de Basán. Salmo 69 los llama las aguas, el cieno en el que estaba hundiéndose. Jonás 2 y eran aguas literales que lo habían rodeado. Jesús también en el Getsemaní ora en angustia. Mateo 26, 38 hace alusión a eso. Jesús está incluso sudando, de acuerdo a Lucas, está sudando gotas de sangre. Está clamando en angustia diciendo: Señor,
si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero en Mateo 26:47 dice que una gran multitud con espadas y palos, desde los principales sacerdotes y ancianos, nos dice que lo rodean a él. Así que cuando comienza la experiencia de angustia de Jesús, no comienza en la cruz, comienza el jueves en la noche, que ya sería parte del viernes. Muy bien. Solamente para mencionar algunos paralelos. También nos dice en Jonás 2:7, como leímos, dice que mi fuerza me falla. En Salmo 22, versículos 14 y 15, también vemos alusión a eso. He sido derramado como el agua, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose dentro de mí, como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar, mas has puesto en el polvo de la muerte. Me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Hay angustia, hay dolor? Claro que sí. A Jesús también le falló la fuerza. Y cuando llegó para ser llevado al Calvario, el Hijo de Dios, imagínate esto, el Hijo de Dios ni siquiera tenía la fuerza suficiente para llevar su cruz, una cruz de madera. Y cayó con esa cruz encima porque no podía llevarla. Jesús también le falló la fuerza. Volviendo a Jonás, capítulo 2, hay un detalle bien interesante acá. En el versículo 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Cumpliré lo que te prometí, la salvación viene de Jehová. ¿Sabe que en realidad eso aquí sí está haciendo alusión a la crucifixión? Jesús cuando murió en la cruz, ya dijo al Padre, Padre, ofreceré yo mismo como sacrificio, voy a cumplir lo que yo te prometí. Ni siquiera la muerte llevó a Jesús a que escapara de la cruz. Otro detalle interesante, y es que en el versículo 6, Jonás utiliza una expresión interesante. Dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Tal fue la angustia de Jonás. Él vio que descendió a lo fondo del mar. Él dijo, aquí llegué yo. Se vio perdido, se vio que iba a morir en pecado. ¿Saben que a Jesús le pasó por una experiencia similar? El deseado de toda la gente dice que en el Getsemaní, Jesús no vio su salida de la tumba como victorioso y se sintió tentado a pensar que iba a quedar eternamente separado del Padre, que la tumba iba a echar sus cerrojos sobre él para siempre. Yo creo que Ellen White saca eso de aquí de la oración de Jonás. Esa es la prueba bíblica que tenemos para eso, porque los evangelios claramente no nos mencionan que eso pasó por la mente de Jesús. Pero recuerden, Jesús tiene en mente Jonás 2, porque él dijo, esa iba a ser la misma experiencia de él, la experiencia que tuvo Jonás. Pero el versículo 8 de Jonás 2 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su fidelidad abandonan. Jonás capítulo 2, versículos 6 y 10, perdón, ya leímos el 6, ahora el versículo 10 dice, entonces Jehová dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en la tierra. El vomitar de Jonás en la tierra equivale a la resurrección, a la resurrección. El Salmo 22, versículo 8, hablando de la resurrección, dice, se encomendó a Jehová, líbrelo él, sálvelo pues, que en él se complacía. Haciendo alusión, de luego esas palabras se cumplen en Jesús, haciendo alusión a la resurrección. Entonces, estos son algunos de los paralelos que nosotros vemos entre Jesús y entre Jonás. Entonces queda claro que los 3 días y las 3 noches no vamos a comenzar a contarlos desde el viernes en la tarde. Comienza el jueves en la noche.
Pero aquí está la clave. Más que un cómputo de días, porque a veces nos ponemos a computar y a contar y muy bien. Si fue el jueves en la noche, entonces tenemos 3 noches. Jueves en la noche, viernes en la noche y sábado en la noche. Pero tenemos un problema, no tenemos los 3 días, porque tenemos el día, viernes de día, el sábado de día, pero el domingo Jesús madrugó. No estuvo todo el día completo. Tuvo que haber resucitado el domingo al atardecer para que se cumplieran las 72 horas. No nosotros nos distraigamos y nos confundamos con esos detalles, ¿bien? Primero que todo, hay una explicación sencilla y es que antiguamente se usaba el método inclusivo para contar el tiempo. Lo explicaré en un momento. Pero acá la parte principal es entender lo que significa el corazón de la tierra. Recuerdan que Jonás 2 ya utilizó aquí la expresión. Por ejemplo, en el versículo 2, Jonás dice: invoqué en mi angustia, Jehová él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. En Jonás capítulo 2, versículo 2 dice, él está orando desde el seno del Seol. En el versículo 6, Jonás dice, en el versículo 6, de la sepultura, dice, de la sepultura. Sacaste tú mi vida de la sepultura. Entonces, el corazón de la tierra no es en realidad el lugar, no es la tumba, no se limita a la tumba. El corazón de la tierra es el momento en el cual nosotros nos sentimos más alejados de Dios. Si nosotros fuéramos a medir la distancia de la tierra a Dios, pues el lugar más lejano de la tierra a Dios sería el corazón de la tierra. ¿Están conmigo? Vamos a usar algunas referencias bíblicas que hacen alusión a esto. Vamos a Salmo 71. Salmo 71, versículo 20. Salmo 71, versículo 20. Nos dice: tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás. ¿Desde dónde? Desde los abismos de la tierra. ¿Cuáles son los abismos de la tierra aquí? Las muchas angustias y males. Las muchas angustias y males. Vamos también a otra referencia, también en el libro de los Salmos, capítulo 86, Salmo 86, versículo 13. Salmo 86, versículo 13. Dice: porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. De nuevo, no es que aquí el salmista David haya dicho: tú me resucitaste de nuevo. No tenemos evidencia de que David haya resucitado. Simplemente él está diciéndole a Dios: tú me libraste de mi tiempo de angustia. El corazón de la tierra no significa la tumba, sino solamente Jesús en nuestro cómputo estuvo en la tumba 1 día y medio. No, el corazón de la tierra es ese lugar más alejado de Dios. Jesús sintió en el Getsemaní como si su Padre estuviese alejado de él. El pecado lo estaba separando de su Padre, no el pecado de él, sino el nuestro. De hecho, Jesús, cuando estaba en la cruz, incluso oró: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Estuvo Jesús en el corazón de la tierra? ¿Tuvo la experiencia del corazón de la tierra? Claro que sí. Jesús la tuvo. Jesús había prometido en numerosas ocasiones que Él iba a resucitar al tercer día. Y hay muchas frases que Jesús utilizó para referirse a esto. Por eso no podemos nosotros concentrarnos y distraernos con el periodo de la expresión exacta. Aquí lo importante es en el corazón de la tierra, la experiencia que tuvo Jonás, y volveremos cómo esa experiencia le ayudó. Pero Jesús, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 21, Jesús se refiere a su resurrección y Jesús les dice que iba a resucitar al tercer día. En Mateo 17, 23, Jesús les dice que al tercer día también Él resucitaría.
En 3 días, en otros pasajes dice que Él resucitaría o después de 3 días. Así que se utilizan diferentes frases para un mismo periodo. Ahora, ¿por qué esta señal de Jonás es importante? Vamos de nuevo al libro de Jonás. Todos nosotros, hermanos, necesitamos también pasar por nuestra experiencia del vientre del pez. A Jonás se le dio un llamado. Y como habíamos leído, el llamado fue muy claro. Se le dijo dónde iba a predicar, Nínive, y se le dijo qué iba a predicar. Pero ¿qué hizo Jonás? Ya vimos, Jonás decide ir contrario a la palabra de Dios. Vamos a Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3, versículo 1 y 2. Jonás capítulo 3, versículos 1 y 2 dice: Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Versículo 3. ¿Cuál fue la respuesta de Jonás? Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. A ver, ¿qué marcó la diferencia? El mandato es el mismo. Dios habla por segunda vez. Jonás 1, vemos el primer llamado, Jonás 3, el segundo llamado. En Jonás 1, Jonás rechaza el llamado. Jonás 2, Jonás hace conforme a la palabra. Perdón, Jonás 3, el profeta hace conforme a la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué marcó la transformación y el cambio? Capítulo 2. Capítulo 2. En el capítulo 2 yo estoy seguro que Jonás estaba familiarizado con Salmo 22 y Salmo 69. Pues de hecho utiliza mucho lenguaje del Salmo 69. No lo estudiamos todo. Jonás está viendo aquí, el Espíritu Santo le está impresionando su mente. Jonás está viendo aquí un pálido reflejo de lo que Jesús iba a pasar, y Jonás se humilla ante Dios. Jonás alaba a Dios, Jonás ora a Dios hacia el templo. ¿Por qué hacia el templo? 2 veces repite eso. En el versículo 4 dice que él está orando hacia el templo, y en el versículo 7, ¿por qué el templo? Porque allí es la morada de Dios. Él ora hacia el templo y le dice a Dios: Señor, gracias por haberme salvado y por haberme mostrado en miniatura la experiencia por la cual pasaría tu hijo. Esto no lo dice la Biblia, pero lo concluyo al hacer esos paralelos. Y ahora Jonás, por un momento, lastimosamente, no siempre, porque luego vemos que en el capítulo 4 se revela, Jonás ahora decide aceptar el llamado. La experiencia y la angustia de Jesús para esa generación incrédula debió ser suficiente. Debió ser suficiente. ¿Qué señal estás pidiendo tú? A veces pedimos señales necias. Oh Señor, si me concedes tal oración, si me donan tanto dinero, entonces yo sé que tú me amas. Oh Señor, si me das esa esposa con estas características, esa va a ser la señal. O si me dan una llamada. Saben, las señales que Jesús da son señales de carácter. La mayor señal que Jesús da para transformar tu corazón, para convencerte que Él te ama, amigos, es la señal del sufrimiento de Jesús, de su agonía y su muerte en la cruz. No necesitas más señal. Hubo un tiempo en que yo era ateo. Y recuerdo en una ocasión, cuando me preguntaban si creía en la Biblia y si creía en Dios, yo solía responder: el papel puede con todo. ¿Cómo tengo yo confianza que lo que está allí es verdad? Dios simplemente, decía yo, es una invención de mentes débiles
para poder encontrar solución a sus problemas. Había momentos en que yo desafiaba a Dios, como conocía las historias del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pues crecí en un hogar cristiano adventista del séptimo día. Yo desafiaba a Dios y le decía, si tú existes, ¿por qué no haces las mismas señales que hay allí en la Biblia? Yo quiero ver las aguas abrirse. Yo quiero ver fuego descender del cielo. Yo quiero ver esas cosas. Eso era mi necedad. Dios nunca me dio una señal de esas. Pero ¿saben qué señal me dio? 2 años antes de mi conversión, yo me di cuenta que esa no era la vida que yo quería seguir. Estaba ya sufriendo las consecuencias de mis malos actos. Así como el hijo pródigo, yo volví de nuevo en mí mismo. Volví a recapacitar, se abrió mi conciencia, se despertó. Y yo me di cuenta, esa no es la vida que yo quiero para mí. Intenté cambiar, mis amigos, yo por eso le tengo compasión a las personas adictas. No las juzgo, entiendo su lucha. Mi adicción no era las drogas, era otra, la música. Yo intenté dejar esa música, hice lo que pude. Máximo duraba 2, 3 días, volví a recaer. No tenía yo éxito. Hasta que finalmente yo decido darle una oportunidad a Dios. Yo le dije, Señor, yo recuerdo parafraseando lo que le dije a Dios en mis pensamientos. Quiero darte una oportunidad. Ya probé que el mal es verdad, es verdadero. Sé que Satanás es real. Quiero verte obrando. Pero esta vez yo ya no le pedí que abriera las aguas del mar. Yo no le pedí que hiciera descender fuego del cielo. Yo le dije, transforma mi corazón. El Señor lo hizo, hermanos. El Señor lo hizo en un día. El día de mi conversión. Hasta el día antes yo seguía siendo el mismo rebelde. Pero ese día, y desde luego, yo no creo que la conversión sea algo de un día, pero ese día fue que el Espíritu Santo me doblegó. Pero ya Él venía trabajando en mí. Así como Jesús habla de la obra del Espíritu Santo, es como el viento, ¿ok? No se ve, pero vemos los efectos. Uno no puede decir exactamente dónde comenzó el Espíritu Santo a obrar en su vida, pero usted ve los frutos cuando llega el momento decisivo y tú te doblegas al Espíritu Santo. Cuando yo vi que no por mi propia fuerza, sino que ahora una nueva vida había sido implantada en mí y que ahora tenía la fuerza moral para resistir, cosa que yo no tenía antes. Por eso, mis hermanos, en mi experiencia propia, yo creo y he sentido en mi vida el poder del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo tiene poder para ayudarme a vencer esas tentaciones, Él tiene el mismo poder para ayudarme a vencer otros pecados. Y por eso yo creo en la victoria sobre el pecado. Yo vi un nuevo poder. Y esto solo tú lo podrás testificar si permites que el Espíritu Santo obre en tu corazón. Y esa fue la señal suficiente para yo creer que Dios vive. Porque nada, ni nadie, ni siquiera los mejores pastores que trataron de aconsejarme, nadie había podido conmigo, solo Dios. Jesús intentó enseñarle a los discípulos esta verdad, fue muy difícil para ellos. Siempre que les hablaba de su muerte y de sufrimiento se entristecían, no le entendían. Pedro en una ocasión dijo, no, que nada de eso te pase, que tal cosa no te pase, Señor, porque ellos no podían en su mente ver a un Mesías sufriente. Ellos querían era un Mesías militar, un Mesías conquistador, un líder político carismático que aplastara a sus enemigos. Un Mesías que iba a sufrir. No lo querían. ¿Qué tipo de Mesías ves tú hoy?
¿Qué tipo de Mesías has creado en tu mente? ¿El Mesías que va a solucionar tus problemas financieros? ¿El Mesías que es el médico que te va a curar de todas tus enfermedades? ¿Y condicionas a Cristo en esas cosas? Si Jesús no me sana es porque no existe. ¿El Mesías que va a resucitar a tus seres queridos y si no sucede, dejas de creer en Él? ¿O el Mesías que ante cualquier prueba te va a rescatar siempre? Él no siempre lo hace. A veces nos deja pasar por el horno de la aflicción y Él tiene un propósito para eso. ¿Qué Mesías has creado en tu mente? ¿Qué Mesías crees tú? La señal de Jonás, hermanos, es la señal que cada uno de nosotros necesitamos en nuestras vidas. Hay una cita muy hermosa al deseado de toda la gente, ya voy concluyendo. Hablando de ese sábado que Jesús estuvo en la tumba, dice, para los entristecidos discípulos, ese fue un sábado que nunca olvidarían. También lo fue para los sacerdotes, los príncipes y los escribas y el pueblo. A la puesta del sol en la tarde del día de preparación sonaban las trompetas para indicar que el sábado había comenzado. La Pascua fue observada como lo había sido durante siglos, mientras que aquel a quien señalaba, ultimado por manos perversas, yacía en la tumba de José. El sábado, los atrios del templo estuvieron llenos de adoradores. El sumo sacerdote que había estado en el Gólgota estaba allí, magníficamente ataviado en sus vestiduras sacerdotales. Sacerdotes de turbante blancos, llenos de actividad, cumplían sus deberes. Dicho sea de paso, cuando Jesús estaba en la tumba, Él no estaba sufriendo. Así que no es que los 3 días y las 3 noches sufrió. Si ustedes notan, Jonás dejó de sufrir cuando estaba en el vientre del pez. Ahí antes le agradeció a Dios porque le preservó la vida. El sufrimiento de Jonás fue previo a eso. Fue previo a eso. Fue cuando estaba cayendo en el agua. Igual el sufrimiento de Jesús fue previo a su muerte. Con su muerte culminó el sufrimiento. Nos dice acá que algunos de los presentes no estaban tranquilos mientras ofrecía por el pecado la sangre de becerros y machos cabríos. No tenían conciencia de que las figuras hubiesen encontrado la realidad que prefiguraban, de que un sacrificio infinito había sido hecho por los pecados del mundo. No sabían que tenían ya más valor el cumplimiento, que ya no tenía más valor el cumplimiento de los ritos ceremoniales. Pero nunca antes había sido presenciado este ceremonial con sentimientos tan contradictorios. Ese sábado, los sacerdotes y los líderes religiosos siguieron con sus ritos. ¿Por qué? Porque no habían reconocido la señal. La señal, queridos hermanos, queridos amigos, es muy sencilla. No la podemos entender, pero la Biblia nos invita a que la miremos. Juan nos invita, Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la señal más compeledora que tenemos, la señal más convincente del amor de Dios para nosotros. Oh, mis queridos hermanos, que esa señal siempre esté presente en tu vida y que en los momentos de tentación tú puedas mirar rápidamente a la cruz para tener victoria en Jesús. Vamos a orar. Amado Dios, quiero pedirte a esta hora, primero agradecerte por la señal de tu Hijo amado Jesús. Al repasar su vida y sus sufrimientos, mi corazón se conmueve. Y oro, Señor, que estas cosas siempre estén presentes en nuestras vidas. Gracias porque aunque Jesús murió, me ha dado vida, nos ha dado vida juntamente con Él. Aunque Él fue humillado, nos ha levantado en gloria. Aunque fue pobre, nos ha hecho ricos. Aunque llevó una corona de espinas, nos ha prometido una corona de gloria. Y hoy pedimos, Señor, que estas cosas siempre estén en nuestra mente. Gracias, mil gracias por esto. Ayúdanos nunca a alejarnos de tal salvación tan grande. En el nombre de Jesús lo pido.